El tema que vamos a ver hoy es el de normalización de bases de datos. Vamos a ver en realidad dos temas importantes. Uno es el de dependencia funcional, que es necesario para poder comprender la normalización, y después vamos a ver eh, en qué consiste la normalización y cómo podemos llegar a ella en una base de datos. Antes de que vayamos a la materia de hoy, después de revisar el quiz número 1, quiero mencionarles algunos de los problemas que identifiqué cuando lo estaba revisando. El primero es que algunos establecieron relaciones entre entidades de forma directa, ¿verdad? Entidad a entidad. Y eso no se puede hacer. Para establecer una relación entre dos entidades tiene que haber un rombo. Ese es el que me permite establecer una relación entre entidades, entre dos o más entidades. Entonces es importante que cuando estemos haciendo el modelo entidad-relación tengamos eso en cuenta. No puedo establecer una relación de forma directa entre dos entidades. Tiene que haber un rombo para poder establecer esa relación. Otra de las cosas es que algunas entidades fueron definidas como atributos multivalorados. ¿Cómo sé la diferencia entre una entidad y un atributo multivalorado? Bueno, porque una entidad posee atributos que la describen. Un atributo multivalorado, como el teléfono, no tiene otros atributos que me permitan describirlo. Entonces, lo que sé es que ese valor, el teléfono, puedo tener varios teléfonos asociados a una misma entidad. Esa es la diferencia, ¿verdad? Que una entidad tiene otros atributos. Y otro de los problemas es que en muchas ocasiones no indicaron la razón de participación total, que recuerden que es la línea doble entre una entidad y un rombo para la relación, ¿verdad? Y es que esa entidad tiene que participar de forma obligatoria en la relación. Entonces, eso es importante indicarlo y que quede claro en el diagrama. Ahora sí, ¿qué es entonces una dependencia funcional? Bueno, básicamente lo podemos definir como una restricción. Esa restricción se aplica al conjunto de relaciones legales de un modelo relacional. Una relación es legal si satisface las restricciones que fueron impuestas. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y lo que dice es, la dependencia funcional teóricamente lo que dice es que dada una relación que podemos llamar R, el atributo Y de esa relación R depende funcionalmente del atributo X de la misma relación. Lo podemos ver aquí, ¿verdad? Y depende de X si y solo si, como mucho, un solo valor de Y en R está asociado a cada valor de X en R, en cualquier momento dado. Los atributos X y Y pueden ser compuestos. Entonces, de esta forma es que se establece una dependencia funcional. Imaginémonos que tengo una relación en donde tengo cédula, fecha de nacimiento, sexo, código y departamento. Si establecemos, digamos, si vemos cada línea, ¿verdad? Tengo la cédula, la fecha de nacimiento, el sexo, código y el departamento. Lo que decía es que
si yo tengo dos atributos, X y Y, hay una dependencia funcional si y solo si como mucho un solo valor de Y en R está asociado a cada valor de X. Entonces, por ejemplo, para esta cédula, ¿verdad? Yo, si el sexo es Y la cédula es X, hay una dependencia funcional porque esta cédula solo puede tener asociado un valor para el sexo. Ahí hay una dependencia funcional. Que con respecto a la fecha de nacimiento, también, ¿verdad? Esta cédula solamente puede tener una fecha de nacimiento. Entonces, si llamamos Y como fecha de nacimiento y X como cédula, entonces la fecha de nacimiento depende funcionalmente de X. Hay un único valor de Y para X. No pasa lo mismo con el código. Si vemos esta cédula 10-334-890 que está marcada en color rojo, vean que está asociada al departamento de computación y está asociada al departamento de control. Entonces, no hay una dependencia funcional entre el código y la cédula. ¿Por qué? Bueno, una vez que comprendemos el concepto de dependencia funcional, vamos a pasar a lo que es normalización. ¿Por qué la importancia de ver ese concepto? Aunque a veces es un poco abstracto y nos cuesta comprenderlo, pero es importante porque una base de datos mal diseñada pues va a presentar una serie de problemas que posteriormente van a ser muy perjudiciales. Puede presentarse, si no está normalizada, almacenamiento redundante. Entonces vamos a tener varias copias de la misma información. Puede ser también que haya pérdida no deseada de información al modificar tuplas, que la base de datos entre en un estado no consistente al borrar alguna tupla y que sea imposible almacenar cierta información por la estructura que tiene la base de datos. ¿En qué consiste el proceso de normalización? Bueno, el proceso consiste en comprobar que cada tabla tiene un número fijo de columnas y que las variables son sencillas, o sea, atómicas, que hay una clave primaria debidamente identificada, que se pueden comprobar que todos los atributos menos la clave primaria dependen de toda la clave y no de parte de ella. Ahorita vamos a ver cómo se pueden hacer estos procesos. Si existe una dependencia parcial que rompe la relación en varias subrelaciones, comprobar que todos los atributos dependen de la clave y no de otros atributos, o sea, dependencias transitivas, que es un concepto que vamos a ver más adelante. Y si existen dependencias no relacionadas con la clave primaria subdividida que subdivida las tablas. La normalización es una técnica que fue desarrollada por Cotta en 1972. Permite diseñar una estructura lógica de la base de datos en el modelo relacional, o sea que no está basado en el modelo entidad-relación, sino en el modelo relacional. Y es un proceso en el cual lo que se busca es comprobar que se cumplen una serie de reglas. En realidad son 5 y ahorita las vamos a ver. Esas reglas también se conocen como restricciones. Y cada vez que una relación en el modelo relacional cumple con cada una de esas reglas, lo que hace es que aumenta el grado de normalización de ese esquema. Si alguna de las reglas no se cumple, entonces el esquema de relación se debe descomponer en varios esquemas para que puedan cumplir las diferentes reglas de normalización de forma separada. Son 5, se les conoce mejor como formas normales en lugar de reglas, son 5 formas normales.
Y se dice que un esquema de la relación está en una forma normal si satisface un cierto conjunto de restricciones que establece cada una de esas formas normales. Es importante mencionarles que si uno sigue el debido proceso de primero diseñar el modelo entidad-relación, luego transformar el modelo entidad-relación en un modelo relacional, es poco probable que no se cumpla con las reglas de normalización o con las formas normales, porque ese es el proceso, digamos, lógico que uno debería seguir, a no ser que en el proceso, por ejemplo, de modelado o de transformación se arrastre algún error, como por ejemplo que no se identificara que alguno de los atributos era multivalorado en el modelo entidad-relación, y entonces es un error que uno viene arrastrando. O que en el proceso de transformación pues se transforme del modelo entidad-relación al relacional de forma incorrecta, entonces eso genera que las tablas no cumplan con la normalización. Pero si el diseño del modelo entidad-relación es correcto y el proceso de transformación es correcto, hay una alta probabilidad de que el modelo relacional esté debidamente normalizado. Sin embargo, es importante que ustedes conozcan este proceso porque se pueden encontrar que muchas personas no siguen el proceso correcto de definir el modelo entidad-relación y el modelo relacional, y entonces uno debe tener la capacidad de poder validar o verificar que un modelo relacional cumple con esas formas normales, y este sería el proceso. Por eso es que nosotros vemos este tema en este curso, porque en algunas ocasiones hay gente que omite desarrollar el modelo entidad-relación y se va directamente al modelo relacional, y eso hace que se generen incongruencias, y entonces la forma de verificar que ese modelo entidad-relación no está, que ese modelo relacional, perdón, no está de forma correcta, es normalizándolo. Entonces, por eso es que se ve este tema. Otro aspecto importante que es importante mencionar es que el modelo relacional exige, digamos, que el conjunto de esquemas de relación se encuentren en primera forma normal y que las restantes formas normales son opcionales. Generalmente lo que se recomienda es que las relaciones se encuentren al menos en tercera forma normal, y la cuarta y la quinta generalmente no se, no se exigen llegar hasta ahí. Con que un modelo relacional esté en tercera forma normal es bastante aceptable. Y además, la cuarta y la quinta forma normal se van a dar cuenta que es bien difícil que se presenten. Pero bueno, puede ser que se lleguen a dar, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que esté hasta tercera forma normal, ¿verdad? Y la cuarta y la quinta son opcionales. Ya uno puede luego verificar si está o no está. Mínimo, entonces, que se encuentre en tercera forma normal. Vamos a empezar entonces a ver cada una de esas formas normales. Dice que la primera forma normal lo que indica es que un esquema de relación está en primera forma normal si y solo si los dominios de todos los atributos de la relación son atómicos. ¿Qué es que un dominio sea atómico? Se considera que los elementos del dominio son unidades indivisibles. Dicho de otra forma, la primera forma normal lo que establece
es que una relación no puede contener atributos multivalorados. También lo que nos indica es que, bueno, básicamente lo que prohíbe son los atributos multivalorados y los atributos compuestos. ¿Qué debo hacer si tengo una relación que no se encuentra en primera forma normal? Lo que dice es, cree una nueva relación con el grupo que se repite, añada a esta nueva relación la clave primaria de la relación que originalmente lo contenía, dele un nuevo nombre a la entidad, determine la clave primaria de la nueva entidad y repita hasta que no queden más atributos no atómicos en la relación. Entonces, si yo tengo una relación que se llama departamento, tiene nombre, código, fecha de creación y teléfono, vean que el teléfono en este caso es un atributo multivalorado, ¿verdad? Porque hay departamentos que tienen más de un número de teléfono. ¿Qué era lo que decía los pasos para que una relación que no está en primera forma normal esté en primera forma normal? Bueno, lo primero dice es cree una nueva relación, ¿verdad? Entonces voy a crear una relación que se va a llamar teléfono. Esta tabla entonces ya no va a estar, o esta columna más bien ya no va a estar en la entidad, en la relación departamento. Añada a esta nueva relación la clave primaria de la relación que lo tenía originalmente, que en este caso era el código. Dele un nuevo nombre, la vamos a llamar teléfono. Determine la clave primaria. En este caso podría ser o crear una clave primaria o podríamos definirla como compuesta, ¿verdad? Con código y teléfono. Esa era otra forma. Cualquiera de las dos opciones es válida. Y dice que debo repetir el proceso hasta que no queden atributos multivalorados o compuestos en departamento. En este caso solo era uno el que no cumplía ese proceso, entonces ya el proceso se detiene ahí. ¿Cómo quedaría departamento? Solamente tendría nombre, código y fecha de creación. Entonces ahora no tendría una única relación, sino que tendría dos relaciones. ¿Sí queda claro cómo funciona la primera forma normal? ¿Preguntas sobre cómo funciona la primera forma normal? ¿Dudas? Profe, yo creo que todo está bien, profe. Profe, en esa parte de lo de teléfonos, eso era como lo que usted nos enseñó, ¿no? Digamos que por ejemplo, si habían eh, atributos multivalorados, lo que se hacía era que se creaba una nueva tabla y se asignaban esos atributos como una nueva tabla. Viene siendo lo mismo. Eso usted la vez pasada lo vimos, así parecido, ¿verdad? Creo. Sí, por eso les decía a Manuel que este proceso les va a parecer, digamos, algo lógico si uno sigue el proceso correcto. Elaboro el modelo entidad-relación y luego transformo el modelo relacional. ¿Por qué? Porque en el proceso de transformación se establece que si yo en el modelo entidad-relación tengo un atributo multivalorado, lo que tengo que hacer es crear una nueva tabla. Pero repito, el proceso de normalización es más aplicable o cuando el proceso de transformación se realizó de forma incorrecta o cuando no se siguió el proceso de forma correcta. O sea, que alguien se fue directamente a crear el modelo relacional sin haber elaborado un modelo entidad-relación.
Entonces, ahí es donde pueden haber ese tipo de inconsistencias. No sé si me explico. Sí, profe, pero entonces, en teoría, usted nos está enseñando normalización desde el principio, Sí, porque correcto. usted nos está guiando por ese recorrido que hay que seguir, ¿verdad? Ujú, Ah, ok, perfecto. ujú. Aquí, este tema de normalización es aplicable para cuando usted se encuentra un diseño de base de datos en un modelo relacional que presenta inconsistencias. Entonces, es cómo usted puede corregirlo sin tener que irse hasta volver a crear el modelo entidad-relación. No sé si me explico. Sí, profe, entiendo, ok. Sí, pero digamos, profe, pero entonces, en un ejemplo, para uno saber, digamos, bueno, no sé si eso se verá, digamos, en toda base de datos tiene que existir una documentación. Entonces, en la documentación tiene que ir bueno, lo de entidad-relación y el modelo entidad-relación, que ya serían como las tablas. Si no existe alguna de esas dos, o por ejemplo, la primera en la documentación, uno no sabe si está bien o está mal. Correcto. Entonces, esto sería la forma de revisarla si uno no tiene ese tipo de información. Ok, profe, gracias. No sé si alguien más tiene preguntas o dudas. Ok, continúo. Tenemos esta relación. ¿Está en primera forma normal o no? No, profe. ¿Por qué no, Víctor? Por los teléfonos que están todos, que son multivalorados, no. Los teléfonos son un atributo multivalorado, ¿correcto? Entonces no está en primera forma normal. ¿Qué tengo que hacer? Crear nuevas entidades para teléfonos. Creo una nueva entidad para teléfono. Entonces, alumnos, va a quedar con el DNI, nombre, curso, la fecha de matrícula, el tutor, localidad y provincia. Y voy a crear una nueva entidad que se va a llamar teléfonos. Lo que decía es, lleve el atributo, que va a ser teléfono, lleve la clave primaria de la otra relación, que va a ser DNI, y dice, establezca una clave primaria para teléfono. Puede ser que cree un código teléfono o puede ser que establezca que la llave primaria va a ser compuesta. Cualquiera de las dos cosas es válida. ¿Está teléfonos en primera forma normal? Sí. ¿Está alumnos ahora en primera forma normal? Profe, en teoría sí. Sí, porque Ok. no tiene elementos repetidos, atributos, No, no tiene multivalorados. atributos multivalorados, correcto. Profe, una pregunta. Sí. El teléfono puede ser la clave ahí, ¿verdad? Porque el teléfono es único. Eh, sí, lo que pasa es que puede haber dos personas con el mismo teléfono, por eso no se usa el único teléfono. Por ejemplo, digamos, mis papás tienen un único teléfono, entonces usted le pide el número de teléfono a mi mamá y va a dar el número, y se lo pide a mi papá y va a dar el mismo número. Entonces, si uno los quiere tener almacenados en la base de datos, por eso es que no puede ser la llave primaria. Ah, ok, es que lo comparten. O sea, si lo Ujú, comparten, sí, sí, sí. ujú.
Ok, tenemos esta otra relación que Profe, se llama, sí, disculpe, pero entonces en ese caso habría que crearle otra clave, otro atributo a teléfono, que sea la clave. ¿O cómo sería en ese caso? no funciona de esta forma porque teléfono y DNI Ah, bueno, son, ok, sí está relacionado a la persona directamente. ujú. Ah, ok. O podría ser que cree un nuevo código. Las dos cosas son válidas. Tengo empleado, ¿está en primera forma normal o no? No, profe, ¿Por qué no? porque Juan Pérez está repetido, ¿no? Ah, bueno, bueno, no, pero los atributos no. Bueno, no sé, profe. No, pero el correo creo que es multivalorado, ¿no? Porque el correo Mm, es Sí, multivalorado, ¿verdad? Vean que Juan Pérez tiene 2 correos son dos y correos Ana Díaz distintos, sí. tiene 2 correos. Sí, 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 sí. Tiene dos correos diferentes. Yo los vi iguales. Ok. Entonces, empleado quedaría con el identificador, nombre, puesto y salario. Y tendría que quedar una relación correo, que voy a llevar el correo y el identificador. Y funciona igual que el teléfono. Puedo agregar un código o puede ser que digamos que esta llave primaria va a ser compuesta. Si la llave primaria de empleado fuera compuesta, tendríamos que traernos los 2 o los 3 o los 4 valores que compongan, ¿verdad? Esa llave primaria. ¿Sí está quedando claro hasta aquí? Sí, profe. creo que todo claro. Ok. ¿En qué consiste entonces la segunda forma normal? Dice que un esquema de relación está en segunda forma normal si y solo si está en la primera forma normal, o sea que tiene que cumplir, son dependientes, tiene que cumplir estar en la primera forma normal para que esté en segunda forma normal. Ese es el primer requisito, la primera regla. Y además, cada atributo del esquema de relación que no está en la clave primaria depende funcionalmente de la clave primaria completa y no solo de una parte de esta. ¿Recuerdan qué era lo que significaba la dependencia funcional? Profe, yo no me recuerdo, la verdad. ¿Alguien recuerda? ¿Qué era una dependencia funcional? La dependencia funcional es, profe. Lo vimos al puro principio de la clase. Son cosas que dependen únicamente de la llave, que no dependen de nada más, ¿no? Como que, Ajá, si yo tenía dos atributos X y Y, decía que Y depende funcionalmente de X si solo tengo un valor de Y para X. Este tipo de normalización o esta segunda forma normal solo aplica si el esquema de relación tiene una clave primaria compuesta por 2 o más atributos. O sea, que si la relación tiene una llave primaria simple, o sea, un único atributo, ya está en segunda forma normal. ¿Me explico? sí, es solo cuando hay dos atributos que son el Solo PK. cuando la llave primaria tiene 2 o más atributos es que es necesario verificar que se cumple o no con la segunda forma normal. Si la llave primaria es simple, o sea, un único atributo,
ya se encuentra en segunda forma normal. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso, ¿verdad? Se basa en la dependencia funcional, que ya lo dijimos, ¿verdad? Que tengo que tener un único valor de Y para X. Imagínense que tengo esta relación que se llama empleado-proyecto. Vean que aquí lo que hice fue que marqué en negrita la llave primaria es cédula y código de proyecto. Tengo las horas, el nombre del empleado, el nombre del proyecto y el lugar del proyecto. Lo que hay que ver es si, recuerden que lo que dijimos es que necesito un valor, un único valor de Y para cada valor de cédula y código. Si yo tengo un empleado en un proyecto, las horas dependen funcionalmente, o sea, para saber el número de horas de ese empleado en ese proyecto, yo necesito los dos valores. Entonces, horas, si lo definimos como Y, depende funcionalmente de cédula y código. ¿Estamos de acuerdo? Yo necesito la cédula y el código para saber la cantidad de horas que un empleado trabaja en ese proyecto. Sí, Giancarlo, ¿ibas a preguntar algo? No. Ok. Pero para yo saber el nombre del empleado, solamente requiero de la cédula, ¿verdad? No necesito del código del proyecto para saber el nombre del empleado. Entonces, el nombre de empleado depende funcionalmente de cédula. Aquí ya no estoy cumpliendo con la segunda forma normal, porque lo que dice es que debe depender, todos los atributos que están en la relación deben depender funcionalmente de la llave primaria. Aquí en este caso no hay una dependencia funcional. Y nombre de proyecto y lugar de proyecto dependen funcionalmente del código. Yo no necesito de la cédula de un empleado para saber el nombre del proyecto o el lugar del proyecto. Entonces, vean que tengo 3 atributos que no están cumpliendo con la segunda forma normal. Porque hay una dependencia parcial de la clave primaria. ¿Cómo hago para convertir una relación que se encuentra en primera forma normal a segunda forma normal? Dice que elimine todos los atributos que dependen parcialmente de la clave primaria y cree con ellos una nueva relación. Añada a esta relación una copia del atributo del cual dependen, que en este caso será la clave primaria de la nueva relación. Nombre la nueva entidad, añada un 2 para indicar que está en segunda forma normal y renombre a la entidad original también añadiendo un 2. Entonces, para este caso que tenemos aquí, yo voy a seguir teniendo empleado proyecto y dice que lo primero que tengo que hacer es eliminar los atributos que hay una dependencia parcial. Entonces, solo me quedarían cédula, código y horas. Y esta es la llave primaria. Luego tendríamos que crear un empleado. Vamos a llevarnos el nombre. De empleado. Y la cédula. Profe, una pregunta, profe. Sí. Cuando una clave primaria consta de 2 atributos, ¿eso cómo lo toma el sistema? ¿Lo concatena o él revisa uno y revisa el otro? ¿Cómo se hace eso? Tal vez es fuera del tema, pero... A nivel de base de datos, dice usted. ¿Sí? No, son atributos independientes, solamente que Ok. él verifica que... Valida uno y el otro. Ajá. Ok. Aquí tendría el nombre del proyecto
el lugar y el código. ¿Verdad? Entonces, de esta forma quedaría. Otro ejemplo, tengo una entidad que se llama orden, detalle. Tiene un número de orden y un número de producto, descripción, precio unitario y cantidad. La llave primaria es el número de orden y el número de producto, que sería una llave primaria compuesta. Yo necesito del número de orden, o sea, de la factura, y del número de producto para saber cuántos bananos estoy comprando, ¿verdad? Necesito las dos cosas. Y también necesito del número de orden y el número de producto para saber el precio unitario en el que los estoy vendiendo. Porque recuerden que los precios de los productos varían. Entonces, hoy yo vendo los bananos a 50 colones, pero probablemente mañana ya no valgan 50, valgan 55, por decir un ejemplo. Puede ser que no sea mañana, puede ser que sea dentro de 8 días, pero sí el precio unitario está relacionado al número de orden y el número de producto para saber el precio que los vendí en ese preciso momento. Sin embargo, yo no necesito del número de orden para saber la descripción, ¿verdad? Con solo el número de producto, yo sé que es un banano, una manzana, una pera, ¿verdad? Lo que sea. Entonces, en este caso, Profe, sí. disculpe la preguntadera, vea. Digamos, usted a nosotros en un ejercicio nos daría la tabla, pero digamos, en base a esa tabla uno no puede deducir de cuál de las dos claves depende un atributo. ¿O cómo haría uno en ese caso? Digamos, yo no sé si descripción depende del número de orden o del número de producto. No sé si me explico. O usted nos daría esa descripción, que el producto, un ejemplo, que la descripción depende del número de orden. No. ¿O cómo sería en ese caso? Hay que deducirlo. Hay que deducirlo. Ah, ok. Aquí en este caso particular estoy manteniendo el precio unitario también en el producto para que tal vez no les cree confusión, porque el producto también requiere un precio unitario. Entonces, por eso estoy manteniéndolo en los dos lugares. Digamos que es un poco lo que llaman redundancia controlada, en el sentido de que el producto tiene un precio unitario y el detalle también tiene un precio unitario, por lo que les decía, ¿verdad? Necesito saber el precio al día de hoy y el precio en el que lo vendí ayer, antier o hace 15 días. Entonces, por eso se mantiene en los dos lugares. Pero vean que entonces se crea una entidad producto en donde lleva el número de producto, el precio y la descripción. Y los renombro como dos para saber que están en segunda forma normal. Aquí tenemos otro ejemplo. Tengo un ID de orden, un número de artículo, un nombre de artículo, una cantidad y precio. Esa relación está en segunda forma normal. Bueno, lo primero que debería preguntar es si está en primera forma normal. Yo creo que no está en primera forma normal porque una orden tiene varios productos, bueno, varios artículos. Varios nombres de artículos. Sí, digamos, la orden 32301 sí, no, tiene... pero aquí la llave primaria es el ID de orden y el número de artículo. Entonces, sería, sí puedo tener varias, o sea, si fuera solo número de orden, sí, pero la llave primaria aquí es
el ID de orden y el número de artículo. Voy a subrayarlo para que tal vez se entienda mejor. Sí, bueno, pero en segunda forma normal no está porque el nombre del artículo depende solo del número. Correcto. En primera forma normal sí está. No hay atributos multivalorados. Pero no está en segunda forma normal porque hay una dependencia parcial. Entonces, tengo un número de artículo ¿verdad? El nombre de artículo depende solamente del número de artículo. Y podríamos hacer igual que antes, el precio también, ¿verdad? Para que queden las tablas igual y mantener el tema que les decía. Entonces, ¿qué dice? Bueno, elimine de artículos órdenes los atributos que presentan ese problema. Entonces voy a dejar el ID orden, el número de artículo, la cantidad y el precio. El precio lo vamos a mantener ahí por lo que les dije, ¿verdad? Y luego vamos a crear un artículo que va a tener, bueno, aquí la llave primaria es esta. Y este va a tener el número de artículo y el nombre y el precio. La llave primaria es el número de artículo. No se ve ahí subrayado, pero esta es la llave primaria, es que me quedo muy abajo y ya no me deja escribir la tableta. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, el punto es que uno deduzca mal y usted esté deduciendo de otra forma. No, digamos, la lógica no lo deja uno, digamos, deducir mal. Puede ser, tal vez al principio uno siente que es como muy complicado, pero después uno va notando, digamos, que en realidad es un proceso un poco como repetitivo en el sentido de que uno empieza a ver bastante fácilmente después con la práctica, ¿verdad? ¿Dónde están estas inconsistencias, esos problemas? Tengo esta tabla cliente. La llave primaria es el identificador. Tengo cliente, sector y dirección. Está esta relación en primera forma normal. Vean que la llave primaria es solamente el identificador del identificador. Sí, ahí hay dos clientes con el mismo ID. Entonces, ¿dónde está el problema? En el sector. El sector, tengo un atributo multivalorado, ¿verdad? Entonces, no se encuentra en primera forma normal. Entonces, en cliente, vamos a tener el identificador, que es la llave primaria, el cliente y la dirección. Y vamos a crear un sector que va a tener el sector y
el identificador. Ahora, solo verificamos que estuviera en primera forma normal y dice que necesitamos saber si está en segunda forma normal. ¿Está cliente en segunda forma normal? Esta nueva relación que creamos. Sí, profe, yo creo que ahora sí. Sí, ¿por qué? Es por la Bien. clave simple o algo así. Porque cliente tiene una llave primaria simple. Entonces, está en primera forma normal. Sector en segunda, perdón. Sector está en segunda forma normal. Y no tiene atributos, entonces, supongo que sí. Sí, ¿verdad? No hay atributos adicionales que tengan dependencia parcial, entonces está en segunda forma normal. Preguntas hasta aquí. No, profe. Profe, entonces, digamos, en segunda forma normal, si solamente cuenta con una llave primaria, está en segunda forma normal, Correcto. obligadamente ya. Sí. Y ahí lo que quería sería verificar si está en primera forma normal para que ya sea la segunda forma normal. El punto sería que si digamos, verificamos que no está en primera forma normal y caemos a segunda forma normal y nos encontramos doble clave, ahí es donde ya empieza el problema, es donde hay que verificar, pero si no tiene doble clave ya podemos asumir que está en segunda forma normal también. Correcto. La tercera forma normal. Dice que un esquema de relación está en tercera forma normal si y solo si está en segunda forma normal. O sea que debe estar en primera, en segunda y además cumplir con lo que dice la tercera. Y además cada atributo del esquema de relación que no está en la clave primaria solo depende funcionalmente de la clave primaria y no de ningún otro atributo que se encuentre en la relación. Esta forma normal se basa en el concepto de dependencia transitiva. Dice que una dependencia funcional es transitiva si al tener tres atributos en una relación que vamos a llamar A, B y C, si B depende funcionalmente de A y C, entonces depende funcionalmente de B. Pero A no depende funcionalmente de B, entonces se dice que C depende transitivamente de A. Imagínense que tengo entonces una relación que se llama libro. Tiene ISBN, autor y país. Las vamos a llamar A, B y C. Dice que país depende transitivamente de ISBN a través de autor. ¿Por qué? Porque con el código del libro, que es el ISBN, perdón, yo puedo saber el autor. Entonces hay una dependencia funcional, ¿verdad? Con el autor yo puedo saber el país de este autor, ¿verdad? Entonces hay una dependencia funcional de país hacia autor. Pero con el autor yo no puedo saber el código del libro. ¿Por qué? Porque puede ser que un autor haya escrito muchos libros. Entonces, aquí hay una dependencia transitiva, ¿verdad? No hay una dependencia funcional a la inversa. Otro ejemplo. Tengo una relación que se llama venta. Tiene el código, número, vendedor, artículo, color y precio. Para saber el artículo, yo necesito del número y del vendedor, del número de venta y del vendedor. El precio depende funcionalmente del artículo, ¿verdad? Pero con el artículo
yo no puedo saber cuál es el número de venta ni quién fue que lo vendió, ¿verdad? Porque este artículo pudo ser vendido en muchas ventas, en muchas facturas y por muchos vendedores. Entonces, aquí hay una dependencia transitiva cuando tengo este tipo de procesos. Entonces, en la tercera forma normal, lo que uno logra identificar es que hay atributos que dependen de otros atributos de la relación que no son la llave primaria. Eso es lo que vamos a identificar ahí. Lo que dice que tengo que hacer para convertir de segunda forma normal a tercera forma normal es eliminar los atributos que presentan dependencias transitivas y crear una nueva relación con ellos. Añadir a esta nueva relación una copia de los atributos con los que estén relacionados y estos atributos serán la clave primaria de la nueva relación. Nombre a la nueva entidad añadiendo un 3 para saber que está en tercera forma normal y renombre también la entidad original añadiendo un 3 para indicar que está en tercera forma normal. Imaginen que yo tengo una entidad que se llama empleado departamento, que tiene la cédula, el nombre de empleado, la fecha de nacimiento, la dirección, el código del departamento, la cédula del gerente y el nombre del departamento. Hay dependencias transitivas en esa relación. No podría ser cédula, nombre de empleado y nombre de departamento. La fecha de nacimiento depende del nombre del empleado, ¿no? Bueno, no de la cédula, de hecho. La fecha de nacimiento depende de la cédula. La cédula del gerente no depende del código del departamento. Uh-huh. En esta relación, la llave primaria debería ser la cédula y el código del departamento, ¿verdad? Entonces, el código del departamento dice que depende de la cédula para saber, ¿verdad? Yo con la cédula puedo saber en qué departamento trabaja. La cédula del gerente y el nombre del departamento dependen del código del departamento, pero con el código de departamento no puedo saber la cédula, ¿verdad? Porque en este departamento pueden trabajar muchos empleados. Entonces, lo que dice es, elimine esos atributos. Entonces, tengo el nombre del empleado, la fecha de nacimiento, la dirección y el código de departamento. Elimine los atributos que presenten dependencia transitiva, que serían cédula, gerente y nombre de departamento. Cree una nueva relación. Agregue una copia. ¿Verdad? Renómbrela con 3 y renombre también empleado de departamento con 3. Vean que al final lo que nos va a quedar es lo que decíamos al principio, una relación en donde tengo una llave foránea hacia departamento, ¿verdad? Que sería la forma correcta si hubiéramos seguido el proceso normal. Tengo la siguiente relación que tiene torneo, año, ganador y fecha de nacimiento del ganador. La llave primaria es el torneo y el año. Está en primera forma normal.
No, por el torneo. ¿Por qué el torneo? Yo creo que sí está. No, disculpe, sí está, sí está. Sí. Sí, sí está, ¿verdad? Porque la aldea primaria es el torneo y el año. Entonces, sí se pueden repetir los torneos, pero vean que en diferente año. Está en segunda forma normal. Ahí tengo una duda, profe, porque es que fecha de nacimiento depende de ganador, pero eso no es parte de la llave primaria. Entonces, Entonces yo no está sé en si eso es segunda una forma dependencia. normal. Ujú. ¿Sí Sí está está? en segunda forma normal, porque la forma en la que yo puedo, recuerden que la segunda forma normal lo que dice es que todos los atributos deben depender de la llave primaria compuesta. El ganador, necesito el torneo y el año para saberlo. Y la fecha de nacimiento del ganador también necesito el torneo y el año para saberla. Necesito de ambas. Si no, no puedo saber la fecha de nacimiento del ganador. Está en Pero no segunda me forma menciona normal. Está en ganador. tercera forma normal. Ahí esa no, porque la fecha de Ahí nacimiento sí no, depende del porque ganador. la fecha de nacimiento depende del ganador. ¿Cómo hacíamos eso? Para saber si hay una dependencia transitiva. Decía que teníamos, vamos a poner torneo y año como A, B y C. Entonces, el ganador depende del torneo y el año. La fecha de nacimiento depende del ganador, pero con el ganador yo no puedo saber el torneo y el año porque esa persona pudo haber ganado muchos torneos en distintos años. Entonces, dice que elimine, ¿verdad? Los atributos que, que tienen una dependencia transitiva. Entonces, torneo, año, este es la relación, digamos que R3, torneo, año y ganador. Cree una tercera relación que va a ser digamos que G3 y voy a tener el ganador y la fecha de nacimiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, a mí lo único que me quedé ahí con la duda fue esta vara de donde dice que es fecha de nacimiento del ganador. Para mí esa vara depende del ganador, ¿verdad? Pero usted dice que sí está en la segunda forma normal. Y Sí, es que bueno, en la pues es segunda que forma normal yo solo puedo eliminar atributos que tengan una dependencia parcial de la clave primaria. Y como la fecha de nacimiento no depende ni del torneo ni del año, no lo puedo eliminar, digamos, con la segunda forma normal. No sé si me explico. sí, ya que para la segunda forma normal solo si dependen de la llave primaria, si no tiene que Ujú, llegar a la tercera, sería. sí. Mm. Tengo esta relación, tiene el ID de orden, la fecha, el ID de cliente, el nombre del cliente y el estado. Está en primera forma normal.
profe. Sí, Sí, ok. Sí. Está en segunda forma normal. Aquí, ¿cuál sería la llave primaria? La guía del cliente. Hay dos, ¿no? del estado depende de la orden, si fuera que es el estado en el que lo hicieron o del cliente, si es el estado del cliente, pero yo creo que no depende de las dos. Bueno, el cliente tal vez sí depende de la orden y del ID del cliente. Pero el estado, no sé. Sí, el cliente, de hecho, sí, el cliente, el nombre del cliente depende del ID del cliente, nada más, no del ID de la orden. Ajá. ¿Cuál es la llave primaria de esta relación? Y no serían dos, pero No, en realidad es solo ID de orden, es que yo pensé que ID de cliente Es también era solo llave. y de orden, entonces está en segunda forma normal. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque es una llave simple. Sí. Está en tercera forma normal. Ahí sí ya no, porque yo digo el nombre del cliente, sí depende del cliente. Y el estado también probablemente dependa de ID del cliente, porque pareciera que el estado más está asociado al cliente que a la orden. Entonces, de nuevo, la fecha sí depende del ID de orden, ¿verdad? Porque es el momento en el que la compré. Vamos a definir ID de orden como A, ID de cliente como B, y estos dos los vamos a definir como C. Entonces, ID de orden, ¿verdad? Con el orden yo sé quién es el cliente. El nombre y el estado, ¿verdad? Dependen del ID cliente, pero con el ID cliente no sé el ID orden, porque ese cliente puede tener muchas órdenes. ¿Estamos de acuerdo? Creamos entonces órdenes 3, va a tener el ID orden, la fecha y el ID cliente. Y vamos a tener un cliente que tiene, aquí está la llave primaria, el nombre del cliente, y estado y el ID cliente. Y esta es la llave primaria. Y esos tres. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Ahora, después de eso, vamos a practicar más, porque esto en realidad uno solo lo comprende resolviendo ejercicios, pero la idea es que vayamos practicando al mismo tiempo para que vaya quedando un poco más claro. profe, La cuarta, sí. sería bueno que esa presentación la suba así, con eso que usted le va rayando ahí, Que la a vuelvo a subir. entenderla. Sí. Está bien. La cuarta forma normal dice que un esquema está en cuarta forma normal si y solo si está en tercera forma normal. Y además, cada atributo del esquema de relación que determina otros atributos está en una superclave. Lo que quiere decir es que si Y depende de X, entonces X debe ser una llave.
Imagínense que tengo una entidad que se llama, una relación que se llama examen. Tengo la cédula estudiante, el código del curso, la cédula profesor y la nota. La llave primaria aquí es la cédula estudiante, el código del curso. Dice que si cada profesor imparte una única materia, entonces yo logro cumplir esto, ¿verdad? De que la cédula del profesor depende de la cédula estudiante, del código del curso, la nota depende del código del curso y la cédula del profesor, el código del curso depende de la cédula del profesor. Entonces, la relación se encontraría en tercera forma normal, pero no en la cuarta forma normal, que también se conoce como forma normal Boyce-Codd. Entonces, aquí lo que tenemos, ¿verdad? Es que lo que decía es que si hay una dependencia, X debería de ser la llave. Aquí lo que estamos viendo es que la cédula del profesor no es la llave. Entonces, vamos a eliminar la cédula del profesor. Vamos a agregar la dependencia, que sería el código del curso, y renombramos a 4. Si yo tengo un estudiante, una rama y un deporte, esa entidad, esa relación está en primera forma normal. Ahí, ¿cuál es el ID, profe? Book estudiante. Ok, ¿cuál es la llave primaria de esa relación? Tipo, que el estudiante, ¿no? No, no puede ser el estudiante porque vean que Si fuese el estudiante, entonces no estaría en la primera forma normal. no, la llave primaria no es el estudiante porque vean que yo lo puedo repetir. Ah, es que Bien. como unos ejemplos de la primera forma normal, usted había puesto con el ID repetido. No, pero entonces no es estudiante y rama. Estudiante y rama, tengo uno y física, uno y física. Pareciera que aquí la llave primaria son los 3, ¿verdad? Porque tengo uno física, natación, uno física, tenis. Entonces está en primera forma normal. No tengo atributos multivalorados. Está en segunda forma normal. Sí, ¿verdad? Porque tengo atributos. No tengo atributos que dependan de forma parcial, ¿verdad? Porque no hay más atributos. Está en tercera forma normal. Sí, también, ¿verdad? Porque la tercera forma normal lo que decía es que si habían atributos que dependían de atributos que no eran parte de la llave. La cuarta forma normal dice que si hay una dependencia, entonces X es la clave. Sí, aquí lo que sucede es que lo que buscamos es que, ¿verdad? El deporte, la rama y el deporte, digamos, dependen del estudiante, ¿verdad? No hay una dependencia del deporte hacia la rama.
o de la rama hacia el deporte. Entonces esta relación yo la puedo subdividir en dos. Tendría la rama, en donde tendría, digamos que la rama y el estudiante, que fue lo que sucedió igual que en la anterior, y tendría el deporte, donde tendría el deporte y la rama. Y el estudiante, perdón. Y el estudiante. Y esta sería la llave primaria. Este era lo que les decía, la cuarta forma normal es bastante más difícil de encontrar. Son casos poco comunes. Esto, bueno, ya casi que no se da. Y recuerden que les dije que era obligatorio que estuviera normalizado hasta la tercera forma normal. O sea que sí, que si al final uno se encuentra una relación como esta, es el que decide si la transforma a la cuarta forma normal o no, porque estas ya no son obligatorias cumplirlas. Esta en realidad sería exactamente lo mismo, ¿verdad? Es para separar la asignatura y el deporte con el estudiante, para que no esté, digamos, como una relación tan compleja. Entonces tendría estudiante con asignatura y estudiante con deporte. La quinta forma normal dice que una relación está en quinta forma normal sí y solo si está en cuarta forma normal. Y para cada dependencia de reunión no trivial, que se llame DR, donde tenemos R1 hasta Rn, en F, esto implica que esto es que está implicada por F, todo R sub I es una superclave de R. Si una relación solo puede ser descompuesta en relaciones menores, todas ellas con la misma clave, entonces ya está en quinta forma normal. Esta todavía es muchísimo más difícil de encontrar. Imagínense que tenemos unos vendedores. Estos vendedores venden ciertos productos de distintas compañías. Los vendedores representan compañías, las compañías fabrican productos y los vendedores venden productos. Supongamos que existe una restricción, es que si un vendedor vende un determinado producto, el vendedor representa una compañía que produce dicho producto. Entonces el vendedor vende el producto para la compañía. Si yo tengo esta relación donde tengo los vendedores, las compañías y los productos, esta, como les digo, esa relación es válida en el sentido de que yo puedo dejarla como se encuentra o puedo decir si la transformo a la quinta forma normal, donde tengo vendedores, compañías y productos. Pero dice que si la quiero transformar a quinta forma normal, yo podría reconstruirla a partir de las siguientes relaciones. Yo tendría vendedor con compañía, compañía con producto y vendedor con producto. Esto es más o menos como que si yo tuviera una relación ternaria, ¿verdad? Una relación entre tres entidades que sería vendedor, compañía y producto. Esta relación ternaria yo podría representarla de esta forma, ¿verdad? Yo podría relacionar primero el vendedor con la compañía con el producto, el vendedor con el producto. Entonces, básicamente lo que decido aquí es si mantengo esa relación ternaria o si la subdivido para que sea más fácil de entender esa relación. Las dos formas, entonces, como les digo, son válidas. Esto ya casi no se ve, pero si se lo encuentran y quisieran descomponerlo, ese es el proceso. Nosotros vamos a trabajar en el curso hasta la tercera forma normal. La cuarta y quinta, entonces no la vamos a aplicar, es como para que tengan una idea en qué consiste. Esa en realidad es el mismo ejemplo donde tengo proveedores, piezas y proyectos, ¿verdad? Entonces yo podría tener proveedor con pieza, proveedor con proyecto y pieza con proyecto. Esa es como la forma en la que podría representarla. Aquí también, ¿verdad? Sería proveedor componente y nombre de proyecto. Entonces podría tener proveedor componente, proveedor proyecto y componente proyecto. Esa sería la forma en la que la podríamos representar. No sé si tienen preguntas hasta ahorita.
Profe, entonces para tareas y proyectos solo hasta la tercera forma, sí, máximo. Correcto, hasta la tercera forma normal. Ok. Vamos a ir a receso. Regresamos entonces a las 9:45. Y lo que vamos a hacer ahora en la segunda parte es ver ejemplos y alguna práctica. Dice que tenemos la siguiente relación que se llama vacación, tiene lugar, lugar nombre, cliente ID, cliente nombre y fecha. Todos sus atributos son atómicos, sí, ¿verdad? Entonces está en primera forma normal, no tenemos atributos multivalorados. Está en segunda forma normal. ¿Cuál sería ahí la clave primaria de esa relación vacación? Yo diría que es el lugar ID. Seguro. El lugar y el cliente, no. El lugar y el cliente. Y la fecha. Porque un cliente puede ir al mismo lugar más de una vez, ¿verdad? Pero en distinta fecha. Entonces, la llave primaria sería el lugar, el cliente y la fecha. Está en segunda forma normal. No, por el nombre del cliente depende del cliente nada más y el lugar de nombre depende solo Hay del... dependencia parcial de la clave primaria, ¿verdad? El lugar del nombre depende únicamente del lugar ID y cliente nombre depende únicamente del cliente ID. Entonces, vamos a tener que crear un lugar con el lugar ID y el lugar nombre, un cliente con el cliente y el cliente nombre y vacación solo va a tener lugar, ID, cliente ID y fecha. Ahora, también estarían en tercera forma normal, ¿verdad? Porque ya no tenemos dependencias transitivas. ¿Estamos de acuerdo? En, ¿cuánta? En el TEC Digital hay un documento que se llama Práctica Normalización y en la clase 5 ahí vienen una serie de ejercicios. La idea es que vamos a trabajar en parejas. Yo voy a crear los grupos. Les puedo dar tiempo a las 10:45, 10:50, como una hora, y luego regresamos y la revisamos. Yo voy a seguir conectada por si acaso alguno de los grupos necesita que me une y atender a alguna duda. La idea es que ustedes practiquen, que lo hagan más solos para que puedan ir viendo cómo es el proceso. Y además, antes de que se me olvide, tendríamos una tarea que sería de lo mismo para la próxima semana, que también ya está en el TEC Digital. Entonces voy a crear los grupos van a ser aleatorios. Pero bueno, ahí también el quiz para la otra semana. En la semana 6,
Creo que sí hay quiz. Sí. Ok. Ahorita vemos 9 conectados, entonces hay un grupo que me va a quedar de 3. Recuerden que si tienen alguna duda me pueden solicitar que me una para poder ayudarlos. O menos. ¿Sí? ¿A todos les fue bien? ¿Pudieron terminar? Terminar, no, pero ya ahí más o menos íbamos. Por lo menos ahí íbamos entendiendo un poco mejor ya. De nosotros llegamos a la tercera, profe, apenas. Sí, nosotros también. Entonces, si quieren, les puedo dar un poquito más de tiempo, unos 15 minutos más. Con 25 la jugamos. 20 para llegar a un... Era ella. Ok. Ok. La idea sería que veamos algunas soluciones. Si alguno nos quiere presentar los 2 primeros ejercicios, cómo lo solucionó. Un grupo que nos quiera mostrar la solución de los 2 primeros ejercicios. Sí, profe, yo tengo la mía, pero yo le quería enseñar los últimos. Pero si quiere enseño estos de una vez. Sí, estoy compartiendo. Ujú. Bueno, en la primera forma normal sí estaba porque no tiene multivalorados. Ujú. Y en la segunda forma normal sí tiene que sacarse una segunda tabla cliente, ya que el nombre cliente depende únicamente del ID del cliente. Entonces se crea una Ujú. tabla. Y ahí ya queda de una vez para la tercera forma normal porque no hay dependencia transitiva. O sea, que un atributo dependa de otro. Para la segunda, en la primera forma normal ya estaba, igual no tiene atributos multivalorados. Para la segunda forma normal, de igual manera, tampoco tiene dependencia parcial, que igual no tiene una clave primaria que tenga Es 2. clave simple. Eso, exactamente. Correcto, es una clave simple. Y para la tercera forma normal, tenemos que el cliente ID y cliente nombre, bueno, el cliente nombre depende del cliente ID y eso es una dependencia transitiva.
Entonces se crea una tabla del cliente para los clientes. Ahí en receta, solamente en receta 3 es cliente ID, ¿verdad? Sí, el ID Ujú. para la tercera tenemos que la llave primaria es pedido y línea, ID, los dos. Pero para la primera forma normal no hay problemas ya que no hay multivalorados. Ya para la segunda forma normal, de hecho no hay dependencia parcial, solamente hay dependencia transitiva ya en lo que es el producto nombre con el producto ID y el cliente Ujú, nombre con el cliente ID y se crean dos tablas, una para clientes y otra para productos. ujú. Sigo. Tal vez podemos ver el de otro grupo, 4 y 5. Profe, yo lo pondría, pero es que no logramos abarcar ese, ya me di cuenta, en base a ese otro que estoy perdidísimo. Entonces, a estudiar duramente. Faltan los ejercicios 4 y 5. El otro grupo tampoco lo pudo resolver. Pero si usted quiere, yo puedo terminar de mostrar los últimos dos míos y tal vez así puedan los compañeros entender la vara. Está bien. Y igual de todas formas yo voy a subir la solución al TEC Digital para que lo revisen. Conoce, Joshua, conoce. Gusto. Bueno, y aquí tenemos estas, ¿verdad? Aquí podemos ver que el código de actividad y el DNI de monitor son los claves, las llaves principales, ¿verdad? Y tenemos que el nombre de actividad es algo que depende del código de la actividad y el nombre del monitor depende del DNI del monitor. Para lo que es la primera forma normal, ya está bien porque no tenemos multivalorados. Multivalorados se podría decir son como los teléfonos y los correos, ¿verdad? Entonces ya para pasar aquí a la segunda forma normal, ahí sí ya tenemos que hay una dependencia parcial, que es como que el atributo depende de únicamente una de las partes de la clave principal. Entonces el nombre de la actividad depende del código de la actividad y el nombre del monitor depende del DNI del monitor. Al hacer así, entonces se crean dos tablas, una para la actividad y otra para el monitor, para que en la clave principal aquí solo queda el código de actividad y el DNI del monitor. Y en la tercera forma normal ya está bien porque no hay transitivas. En la quinta sí hay una transitiva, que sería, digo, en la quinta sí hay, de la primera forma normal que nunca hicimos ningún cambio. Aquí que son multivalorados como el teléfono y el correo. O sea que un profesor Ujú. puede tener varios correos y varios teléfonos. Entonces se crea una tabla de correos y una tabla de teléfonos para los más. Entonces aquí ya y se borran los más de acá. Entonces solo estarían acá. Para la segunda forma normal, es la misma hora, el nombre de profesor solo depende del profesor, el nombre de curso solo de curso, entonces se crea una tabla de profesor, una tabla de curso, con el ID del curso, el nombre y el ID del profesor y el nombre del profesor. Entonces, cuando ya imparte solo se queda con el ID del curso y el profesor, y ya para buscar los teléfonos se busca por el ID del profesor y cuál es el teléfono que tiene. En la tercera forma normal ya estaba igual que en la Correcto, segunda, sí, ahí porque ya no hay no hay cambios. Ujú. alternativas. Perfecto. No sé si tienen alguna otra pregunta. Yo voy a subir la solución al TEC Digital. Recuerden la tarea. Bueno, profe, perfecto. Entonces, muchas gracias.
estaríamos. profe. Pase lindo Hasta la día. próxima semana. Igualmente. Gracias, profe. Muchísimas gracias.